Amén. Gracias, Jesús. Dios os bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí con vosotros. Es una bendición tener la familia de Dios. Y es una bendición poder compartir la palabra. Así que estoy gozoso, feliz de poder estar este rato con vosotros. Y estoy seguro de que el Señor también se complace en eso. Dios es nuestro Padre. Él está preocupado por cada uno de nosotros. Somos sus hijos y Él quiere lo mejor para cada uno. Y Él está preocupado porque nosotros crezcamos, maduremos, seamos esos hijos e hijas que le representen a Él, que estén iluminando, estén dándole al mundo una referencia de quién es Dios. Que el mundo pueda ver que Dios es real. ¿Cómo? Viéndolo en ti y en mí. Si nosotros podemos mostrar a Dios, entonces el mundo tendrá esperanza. Esperanza de que puedan llegar a conocerle, de que puedan recibir de Él. Dios puso en el corazón del apóstol Pablo también ese mismo deseo paternal. Y eso es por lo que él escribe, como leemos aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 12, en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fijaros cómo Dios ha puesto en el corazón de Pablo este deseo paternal que está en su mismo corazón, deseando que sus hijos sean luminares en el mundo, resplandezcan en medio de una generación perversa. Cada vez el mundo se mueve más hacia la perversión. Cada vez el mundo está más contaminado, más plagado, más lleno del mal. Tanto que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Tanto es así que se pervierte el derecho, que se contamina la moral, hasta el punto de que resulta escandaloso, difícil, peligroso ser un verdadero cristiano. Decir la verdad es cada vez más difícil, es cada vez más arriesgado. Cuando la maldad aumenta, la luz deslumbra. Y muchas personas están tan metidos en la oscuridad que no quieren ser expuestos a la luz. Se han acostumbrado a la oscuridad. Han perdido la vista, han perdido la capacidad de ver, y mucho menos de ver a Dios. Es por eso que resulta conflictivo, difícil, peligroso, arriesgado decir la verdad en medio de esta generación. No sé si lo has descubierto todavía, ya. No sé si te has visto en la situación en la que sentías que decir la verdad te resultaba demasiado arriesgado. Pero esta es la generación en la que nos toca vivir. Esta es la situación social, el ambiente en el que estamos. Y es por eso que como cristianos tenemos que asumir responsabilidades de llegar a vivir de acuerdo con el propósito y la voluntad de Dios. Si no entendemos esto, nos adaptaremos al mundo, pasaremos desapercibidos, inadvertidos, nadie se dará cuenta que somos cristianos, porque hemos escondido la luz, porque ya no decimos la verdad, porque ya no predicamos el Evangelio, porque ya no confesamos nuestra fe,
porque ya no estamos manifestando el amor de Cristo y el amor a la verdad para ser salvos. No nos lo podemos permitir. La Iglesia tiene que asumir esa responsabilidad. Somos hijos de Dios, somos cristianos, por tanto tenemos una responsabilidad frente al mundo, darles la luz que necesitan. Alumbrar su mente y su corazón, dar a conocer la verdad, porque solo la verdad les podrá liberar. Solo la verdad podrá sacarlos de la oscuridad, rescatarlos de ese pozo de perversión y de maldad. Muchas veces dejamos de alumbrar porque nuestra vida se ha frenado, nuestro crecimiento espiritual se ha detenido, nuestro cristianismo se está opacando, se está disolviendo. Muchas veces dejamos de alumbrar no porque la oscuridad es muy grande, es porque nuestra luz se está haciendo pequeña. Muchas veces dejamos de decir la verdad no porque haya una resistencia a la verdad, sino porque estamos perdiendo convicciones. Muchas veces cedemos a la tentación, cedemos al temor, y eso mina nuestras convicciones. Y comenzamos a dudar y a temer, y comenzamos a pensar más en agradar a la gente, en agradar a la carne, en agradar la maldad, que a Dios. Eso es terrible. Y si dejamos que nos pase, nuestro cristianismo se quedará solamente en algo superficial, en algo religioso. Cumplir unas normas, asistir a una congregación, ir a misa los domingos para los católicos o ir al culto para los evangélicos, pero poco más. Si nuestra vida cristiana se va reduciendo hasta ese extremo, entonces Dios no podrá contar con nosotros. Será frustrado, su propósito se truncará. Es nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios en mantenernos en crecimiento, en permitir que la verdad siga en aumento en nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, serle fiel, buscar su voluntad, buscar su rostro, buscar más de Él, ser llenos de su verdad, ser llenos de su espíritu, porque sólo así vamos a agradar, complacer y cumplir el propósito de Dios. Es por eso que Pablo les amonesta. Pero ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de que estamos creciendo continuamente? De que no paramos de recibir, de tener, de atesorar más de la verdad. Permitidme llevaros al profeta Isaías en el capítulo 55. Leemos: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos,
por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El profeta Isaías nos está llamando la atención a algo que es tremendamente importante en relación a nuestro crecimiento. El crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en Cristo se produce con cambios. Cambios en nuestra actitud, cambios en nuestro carácter, cambio en nuestra perspectiva, cambio en nuestra manera de ver las cosas, cambios en nuestra manera de ver a nuestro prójimo, cambios en nuestra persona, en nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y todos esos cambios dependen de nuestro pensamiento. Es por eso que el Señor apunta al pensamiento como clave de ese cambio. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. De nada vale cambiar una conducta si no hemos cambiado un pensamiento. El pensamiento prevalecerá. El pensamiento nutre nuestra convicción. Y son nuestras convicciones las que nos dirigen de forma automática cuando no estamos pensando. Hemos adquirido hábitos en la vida y todos y cada uno de ellos son la consecuencia de pensamientos. Empezamos desde muy niños. Nos levantábamos por la mañana con hambre. Bueno, aún de adultos eso puede ser así. Pero nos levantamos de niños con mucha hambre porque estamos creciendo. Y lo primero que hacemos es correr a la cocina. Queremos el desayuno. Pero nuestra madre nos llama la atención y nos dice, un momento, primero ve a lavarte la cara. Primero aséate. Y después ven a la cocina que tienes el desayuno. El niño se resiste porque el hambre puede más. Y entonces al día siguiente vuelve a repetir y la madre vuelve también a instruir. Primero al baño, lávate la cara, peínate antes de venir aquí. Y es a través de la implantación de ese pensamiento que se construye un hábito. Porque el niño, después de varios días de olvidarlo, lo pensará, activará ese pensamiento. Primero a lavarme la cara. Así que se volverá del camino del pasillo a la cocina y se dirigirá al baño. Se lavará la cara y vendrá sonriendo, sabiendo que ha cumplido con su deber. Estamos construyendo un hábito. Después de aquello, será fácil, será automático. ¿Por qué? Porque el niño ha asimilado una convicción. Un pensamiento se transforma en convicción. Esta es la manera en que Dios trabaja con nosotros, quiere trabajar con nosotros. Hay muchas cosas por cambiar. Hay muchos malos hábitos de pensamiento que dirigen nuestra vida erróneamente, que funcionan de forma automática porque los tenemos asimilados.
Nuestro cerebro funciona como un ordenador. Si le metemos una programación, responderá automáticamente. De la misma forma, cuando somos educados, instruidos, esto es lo que está pasando. Estamos asimilando una programación que nos ayuda a hacer las cosas mejor. La educación es para eso. Consiste en mentalizar al niño, prepararlo, instruirlo para que responda automáticamente a una forma de vida mejor, a una actitud mejor, a un carácter mejor, a un comportamiento más adecuado. ¿No es eso lo que perseguimos con la educación? ¿No es eso lo que queremos para nuestros hijos? Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiere seguir transformando nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra respuesta personal frente a la vida, frente a la tentación, frente a la adversidad, frente a los retos y desafíos. Dios quiere que sus hijos estemos preparados, equipados, estemos llenos de paz, llenos de sabiduría, llenos de respuesta. Pero nada de eso ocurre si no cambia nuestro pensamiento. De ahí la importancia que tiene la palabra de Dios. Dios nos envía su palabra para revelar su pensamiento. No podemos conocer el pensamiento de Dios al margen de su palabra. Necesitamos la palabra de Dios como fuente de su pensamiento. Y la actitud que nosotros necesitamos desarrollar hacia su palabra es una actitud de necesidad. Necesito la palabra porque quiero seguir creciendo. Necesito la palabra porque quiero seguir cambiando. Quiero seguir siendo transformado. Quiero tener la verdad instalada, programada en mí. Dios nos pone delante el mundo, la vida, el bien y el mal, lo correcto y lo pernicioso, lo bueno y lo malo, lo que nos conviene y lo que no. Dios lo pone delante de nosotros o nos pone a nosotros delante de eso. ¿Para qué? Para que aprendamos a discernir. Dios nos manda a su Hijo. ¿Por qué? Es porque necesitamos tener el espíritu de su Hijo para ayudarnos en ese crecimiento, en ese discernimiento. Esa es la razón por la que enfatizamos la evangelización presentando a Cristo al mundo. Es por eso que cuando queremos evangelizar a alguien le presentamos al Señor y le invitamos a recibir ese espíritu, el Espíritu Santo, que sabemos que mora en el Hijo. Y esa es la razón por la que Cristo viene al mundo, para darnos la oportunidad de aprender a ser hijos, a ser como Él, a escoger como Él, a reaccionar como Él, a discernir el bien del mal. Y el ejemplo del Hijo es que Él no hacía nada que su Padre no le hubiera mostrado que era lo correcto. La actitud de Jesús era una actitud de reflejar de continuo que la elección correcta era la voluntad, la perfecta voluntad de Dios. Así que estamos aquí como en una escuela, enviados por Dios a la escuela que Él ha preparado, que es mucho mejor que una universidad, es mucho mejor que una universidad privada, es mucho mejor que las mejores universidades del mundo, y que se llama la vida, y que se llama la tierra, y que se llama el mundo. Sí, hay malo y bueno. Hay cosas que nos convienen y cosas que no. Pero ¿cómo podremos desarrollarnos y crecer en esta actitud
de sabiduría frente a lo que se me ofrece si no tuviera que escoger entre el bien y el mal. Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Dios se ha arriesgado a que nosotros, pudiendo escoger el bien y el mal, escojamos el mal a veces. Como lo hacemos, lo hemos hecho y es posible que lo sigamos haciendo, por lo menos de vez en cuando. Pero es a través de esta escuela, es a través de buscar la palabra de Dios, de asegurarnos en la verdad, como podemos obtener cambios y crecer. Si nuestro crecimiento se detiene, nuestro testimonio también se detendrá. Como padres, nos equivocamos. Como padres, como adultos, también tenemos que crecer. No son solamente nuestros niños los que están aprendiendo, somos los padres los que seguimos aprendiendo a través de los hijos, por el trabajo que los hijos nos dan, por la responsabilidad que asumimos hacia ellos. Y como padres también necesitamos seguir cambiando muchas veces nuestros pensamientos, porque podemos estar implantando en nuestros hijos pensamientos que no son lo correcto y a consecuencia de eso nuestros hijos se equivocan y erran, pecan incluso. Quizá no lo hayamos pensado, quizá creamos que no funciona así, pero si no nos revisamos y si no prestamos atención a nuestros pensamientos para examinarlos, estar dispuestos a ponerlos a la luz de la palabra y ver si la palabra los aprueba o los desaprueba, seguiremos enseñando mal a nuestros hijos, incluso siendo cristianos. Y cuando hablamos de ser cristianos, estamos hablando de que creemos en Jesús, de que vamos a la iglesia, bendecimos la mesa, bendecimos el día, nos leemos un pequeño devocional, hemos adquirido algunas buenas costumbres cristianas y son buenas y debemos de mantenerlas, son buenas tradiciones. No todas las tradiciones son malas. Si están basadas en la verdad, son buenas tradiciones. Y es bueno ser tradicional en esas cosas. Pero si no cambiamos aquellos pensamientos que siguen vivos en nuestra mente, es muy posible que de forma automática, sin darnos cuenta, sigamos transmitiéndolos a ellos. No los podemos excusar con maldiciones generacionales. No podemos decir, no, es que eso no lo puedo cambiar porque viene de padres a hijos y mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo ya tuvieron ese problema. Ya era así, ya eran así. Y por tanto está en mis genes y yo no lo puedo cambiar. Eso es una mentira del diablo. No hay ningún hijo, ninguna hija de Dios que no pueda seguir siendo transformado a la imagen de Cristo. No hay ninguna cosa que no se pueda cambiar, que no se pueda transformar. Nada es imposible para Dios. Y nada es imposible para el que cree. Y nada es imposible cuando estamos determinados a que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser capaces de autoexaminarnos. ¿Cómo? Yendo a la palabra. Abriendo la palabra de Dios para ver si esas cosas son así en mí. Porque cuando la palabra de Dios me confronta y me muestra que yo tengo que perdonar al prójimo que me ha ofendido, tengo que examinarme a mí mismo a ver cómo está mi corazón. A ver si estoy sacrificando el rencor
matando ese rencor, negando ese rencor en mí, desechando ese sentimiento para poder cumplir el propósito de Dios. Los pensamientos producen emociones. Si yo estoy rencoroso contra alguien, hay un pensamiento que sustenta ese rencor. Por ejemplo, ¿qué mal me ha tratado? ¿Qué persona más injusta? Se merece que le respondan de la misma manera. Hay una serie de pensamientos que van a estar alimentando esa emoción que llamamos resentimiento, rencor. Y a menos que yo, de forma explícita, de forma comprometida, cambie ese pensamiento, esos pensamientos, si no los cambio, tampoco cambiarán mis emociones. Si yo no comienzo a implantar la palabra de Dios en mi mente, si yo no comienzo a pensar de otra manera, si yo no comienzo a aplicar la palabra que conozco, dejando que se instale en mi interior, mis pensamientos no cambiados me traicionarán. La mente renovada es imprescindible para vivir una vida cristiana auténtica. Sin mente renovada no hay verdadero cristianismo. ¿Podemos entender eso? La renovación de nuestros pensamientos es imprescindible. No podemos conformarnos con que he cambiado algunos. Por ejemplo, antes me levantaba por la mañana, el domingo, y decía, me apetece quedarme en la cama. He trabajado duro y hoy quiero dormir hasta las 12, pero sé que si me quedo en la cama, me perderé el culto. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que nadie me echa de menos. Así que me quedo en la cama y me pierdo el estar con la familia de Dios. Estoy poniendo este ejemplo porque hoy es domingo. Hay mucho más. Si yo no cambio ese pensamiento, yo me merezco estar en la cama, nadie me va a echar de menos. ¿Qué más da si no voy hoy? Tengo que cambiar de iglesia para buscarme una que sea por la tarde el culto. ¿Sabes? Yo puedo alimentar mi actitud a base de muchos pensamientos. Y a través de esos pensamientos estoy componiendo una convicción que al final es la que me va a guiar. Ahora, ¿cómo cambio eso? No basta con tener un espíritu sacrificado. No basta con decir, sí, yo pienso esto, no debería de ir, debería descansar, pero bueno, me voy a sacrificar y venga, me voy como sea y voy todo el camino pensando, ay, qué bien estaría en la cama, yo debería estar, me lo merezco, ¿sí? Me lo merezco, he trabajado duro, no he cambiado mi pensamiento, solamente que después de hacerlo, quizá piense, bueno, Señor, ya has visto que me he sacrificado, me debes una, ¿eh? Me estoy volviendo religioso. Y acabo pensando que Dios me debe tantas. Que la próxima vez que me pida, que le pida yo a Él, que no se atreva a no dármelo. Estoy desarrollando una actitud religiosa, fariseica, porque no estoy obrando de acuerdo con mis convicciones.
¿Lo ves? Por tanto, soy un hipócrita. No estoy obrando por convicción personal, estoy obrando por quedar bien. Porque junto con esos pensamientos que me agarran y me privan de hacer lo correcto, estoy añadiendo otros como tengo que hacerlo para que no me critiquen, tengo que hacerlo para que me acepten, tengo que hacerlo para que no hablen mal de mí. Estoy alimentando una actitud errónea que se llama fariseísmo, religiosidad, hipocresía religiosa. ¿Por qué? Porque no he cambiado mis pensamientos. No he erradicado mis viejos pensamientos. No he renovado mi mente. Dios no nos pide que hagamos las cosas que son buenas para nosotros como un sacrificio. No. Dios te puede pedir que te sacrifiques para bendecir a otro. Pero las cosas que son para ti deberían de ser hechas con gozo, porque son para tu bien. Y serán hechas con gozo cuando tú hayas renovado tu mente, de manera que pienses automáticamente que lo mejor para ti es lo que Dios dice y no lo que te dice el mundo. Que lo mejor para ti es lo que dice la palabra de Dios y no lo que yo siento o pienso conforme a esta sociedad. Necesitamos entender estos principios para que veamos la necesidad. Todos tenemos la necesidad de renovación. ¿Crees que ya has terminado con la renovación que Dios tiene para ti? ¿Crees que ya eres como Jesús en la plenitud de Dios? ¿Crees que ya no tienes nada que cambiar? No es así, y todos lo sabemos. Y por tanto tenemos que asumir que es nuestra responsabilidad seguir siendo transformados. No depende de lo que hagamos aquí cuando venimos al domingo. Esto puede influir. Pero luego tú te vas a casa y no te sigo. No me voy contigo. No me voy a comer. No me voy detrás de ti como juez para ver si lo que estás haciendo está bien o está mal. Tú tienes que darle paso al Espíritu de Dios para guiarte, para redarguirte, para instruirte, porque ese es su papel. Dios ha enviado su Santo Espíritu para que tú y yo le demos paso en nuestra vida. Y Dios nos ha revelado su palabra para que de continuo esté delante de nuestros ojos. ¿No es eso lo que dice la Escritura? ¿Te acuerdas del Salmo 1? ¿Quién es el varón que agrada a Dios? ¿Quién es la persona que puede decir, estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios? Es la que medita en su palabra de día y de noche. Es la que, porque sabe que no le conviene estar con los corruptos, no se va con ellos. Es la que sabe que porque no es bueno mentir, ya no va a mentir. Porque no es bueno hacer cosas anti Dios, anti Cristo, no lo voy a hacer porque sé cuál es la verdad. Sé que el amor de Dios debe de prevalecer en mí. Todo depende de nuestro pensamiento. Todo depende de qué hay en nuestra mente. Todo depende de nuestros hábitos mentales. Así que cuando instruimos a los niños, cuando les formamos correctamente, vemos sus resultados.
¿Cuál es el resultado de su formación? Su transformación. Y un niño que no ha sido instruido, que ha crecido sin dirección, tiene hábitos terribles, tiene hábitos deformados. Y un niño que ha sido mal instruido, que ha crecido en medio de la perversión, será un adulto perverso, pervertido. Funciona así, es automático. Los políticos lo saben, los que manejan la sociedad lo saben, los diseñadores de la ingeniería social lo saben. Y eso es por lo que cuando quieren que la sociedad vaya en una dirección, apuntan a la escuela, apuntan a la infancia. ¿Por qué? ¿Porque le tienen manía a los niños? No. Es porque saben que cuanto antes se implanten esos pensamientos, antes llegarán a tener esas actitudes. Dios también lo hace con nosotros, porque nos ama. Y Dios como Padre, porque nos ama, nos instruye, nos corrige. Y nosotros como padres, porque amamos a nuestros hijos, también tenemos que asumir la responsabilidad de instruirles, de formarles, de transformarles. Es clave en la vida cristiana. Y todos tenemos esa misma responsabilidad. Es posible que ya no te hayas puesto bajo un mentor. Es posible que tu vida no esté dando cuentas de qué pasa en ti o qué pasa contigo, porque te sientes que puedes ir solo. Pero la próxima vez que tropieces, y lo vas a hacer, la próxima vez que hables y digas lo que no deberías, la próxima vez que tomes una decisión absurda, equivocada, acuérdate de que todavía estás en un proceso de transformación y que es tu responsabilidad. No es responsabilidad de nadie más, a menos que acabes de llegar a Cristo. Si acabas de entrar en la vida cristiana, tienes excusa porque eres un bebé espiritual. Necesitas un padre espiritual, una mamá espiritual. Necesitas alguien que esté cambiándote los pañales, que esté dándote las primeras instrucciones, alguien que te esté guiando en ese crecimiento primario, de bebé. Pero si ya llevas un tiempo en Cristo, si ya has escuchado de su palabra, de su verdad, que incluso es posible que tengas como un hábito el tener encendida la radio cristiana, a ver qué otra predicación puedes coleccionar. Si ya estás durante mucho tiempo expuesto a la verdad, deberías asumir responsabilidad por tu propio crecimiento. Los niños dependen de los adultos para alimentarse. ¿Y qué hacemos los adultos? Les alimentamos. Y Dios es fiel. Pero cuando el niño crece y entra en la vida adulta, lo natural es que ese niño busque, ese adulto busque cómo ganarse la vida, cómo alimentarse, cómo vestirse, cómo crear una familia, cómo avanzar en su crecimiento para ser de bendición a otros. Entonces, no podemos ser eternamente niños. No podemos estar echándole las culpas a otros
porque no nos han cuidado. No tenemos que esperar que alguien nos alimente cuando nosotros podemos buscarnos el alimento dado en su palabra. No puedes culpar a nadie de la responsabilidad que te corresponde a ti. Es tu responsabilidad. Tu crecimiento espiritual es tu responsabilidad. Y ya sabes cómo funciona. Cambia tu mente. Cambia tus pensamientos. Medita en la palabra de Dios. Porque esa es la forma en que los pensamientos de Dios van a implantarse en ti. Memoriza la palabra de Dios. Porque es una forma de programar tu mente en los principios santos y divinos de la verdad. Tómate tiempo para estudiar la palabra. Porque al hacerlo, estarás dándote a ti mismo la oportunidad de tener ese cambio. No descuides el estar en la palabra de Dios, porque los pensamientos de Dios también se pueden olvidar. Y a cambio, los pensamientos del mundo seguirán vivos en ti. ¿Podemos entender estas cosas? No es complicado. La verdad no es complicada. La verdad es sencilla. La verdad es revelada. Y todos nosotros la recibimos a través de la palabra de Dios. ¿Podemos orar por eso? Iglesia, hermanos, estamos en tiempos muy, muy peligrosos. Necesitamos madurar. Dios necesita en este tiempo hombres y mujeres que hayan entendido esto, que sean fieles en guardar la verdad en su mente y en su corazón, que sean fieles en responder a los retos y los desafíos aplicando la palabra de Dios. Aplicando la palabra de Dios. Porque han entendido que solamente a través de la palabra de Dios podremos discernir el bien del mal. Podremos estar seguros de que nuestras decisiones son las correctas. Solo a través de la palabra de Dios. Solo por medio de los pensamientos de Dios. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tu amor, por tu espíritu, por habernos dado esta oportunidad de estar en tu escuela, por habernos enviado a aprender. Señor, perdónanos por todas esas veces que nos hemos dejado llevar por pensamientos que no eran la verdad, pensamientos que no eran los tuyos, Señor. Perdónanos, Jesús, porque hemos visto en ti el ejemplo y no lo hemos seguido muchas veces. Porque tú nos mostraste cuál es la relación correcta con nuestro Padre Celestial, de buscar su rostro, de depender de Él, de aprender de tu palabra. Y muchas veces la hemos dejado a un lado. Y nos hemos impedido a nosotros mismos el ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a salir de esta reunión con un compromiso firme, vivo, un compromiso real, un sello de que vamos a vivir con responsabilidad, de que vamos a asumir esa responsabilidad, que no nos apartaremos de tu palabra,
que tu palabra nos guiará, que seguiremos instalando tu verdad en nosotros. Señor, ayúdanos. Queremos honrarte a ti, Jesús. Queremos que tu propósito se cumpla en nosotros. Que lleguemos a ser hijos e hijas maduros en ti, capaces de seguir alumbrando en medio de la oscuridad, en medio de la perversión, en medio de la corrupción. Podamos seguir como luminares en el mundo, alumbrando con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestra actitud, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, porque estamos siendo transformados a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.